Bienvenidos a Cuando la ciencia es un hecho que conmueve, cómo la divulgación científica contagia pasiones. Van a estar charlando Patricio Zunini y Valeria Edelstein. Les quería recordar a los que nos miran por streaming que debajo del video va a haber un link donde pueden registrarse para recibir la agenda y participar del sorteo de un smartphone. Muchísimas gracias y que lo disfruten. En el auditorio de TICMAS, en la Feria del Libro, vamos a hablar con Valeria Edelstein. Esta charla tiene muchos títulos posibles. Uno es el que le hemos puesto, Cuando la ciencia es un hecho que conmueve. Valeria es una gran divulgadora científica y se ha encargado de transmitir esa emoción, esa conmoción que despierta el descubrimiento. Podríamos haber dicho también, la ciencia es una excusa para hablar de los Simpson, porque una de las cosas que hace Valeria, y es muy valioso, es justamente mezclar aquellos hechos que nosotros conocemos en nuestro cotidiano y descubrir o develar, me voy a corregir varias veces porque me parece que la palabra es esa, justamente, quitarle el velo, develar aquellos conocimientos que la fueron creando. Cuando de repente todo el mundo está mirando al cielo porque pasa un cometa, ahí está Valeria explicando qué situaciones se viven en lo cotidiano, cómo se desarrolló la observación con telescopios y cosas, y termina contándote casi una clase de ciencia, pero de un lugar muy conmovedor. También podríamos haberle puesto, decime algo más lindo que viernes a la tarde, pero bueno, como es sábado a la tarde, ese título nos quedó de costado. Valeria, muchísimas gracias por estar en el auditorio de TICMAS y para decirte hola, agradecerte que estés aquí. Vamos a empezar por esta idea. ¿Qué tiene que tener un hecho científico o un hecho de la realidad que vos vinculás con la ciencia que te despierte esa emoción, esa conmoción, como decíamos en el título? Bueno, hola, buenas tardes a todo el mundo que está acá, allá. Es un placer estar acá y me gusta mucho hablar de este lugar más humano de la ciencia porque tenemos esta idea de que la ciencia es algo súper difícil, que hace gente que tiene una capacidad extraordinaria y que además está alejada de lo que nos pasa todos los días. No es algo que está relacionado con la cotidianidad y al estar alejada hace que nos resulte incluso un poco extraña, ¿no? Es algo más de ermitaños y todo el estereotipo que tenemos de lo que es un científico, porque científica no, científico. Y entonces es lindo poder traerlo a situaciones mucho más cotidianas. A mí me sigue asombrando llegar a mi casa, apretar una tecla y que se prenda la luz. Porque todo ese proceso de apretar la tecla y que se prenda la luz incluye un montón de conocimiento construido por la sociedad que permite que eso pase. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo logramos hoy apretar esa tecla y que se prenda la luz? ¿Cómo fue ese proceso? Y cómo ese proceso no está aislado. Por ejemplo, a lo largo de la historia de la ciencia hay un montón de veces en las que dos personas parece que descubren o desarrollan lo mismo. Y por ahí estaban en lugares muy separados en el mundo. O estaban cerquita y decían, me lo robó, se copió de mí, me lo plagió. Hay una historia muy particular con Newton y Leibniz. Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo infinitesimal, que es una herramienta matemática, y lo hicieron prácticamente al mismo tiempo. ¿Y qué fue eso? ¿Uno se copió del otro? No, hoy hay un consenso acerca de que no, que lo desarrollaron de manera independiente. En esa época estaban circulando esas ideas. Y encarnaron en esas dos personas que fueron las que las llevaron a la práctica, digamos. Pero estaban circulando. La ciencia no está aislada del contexto de la época. Entonces, agarrar estos hechos, estas cosas que uno dice, uy, mira, yo hago una ensalada con repollo y de repente le agrego vinagre y se pone todo muy rosa. ¿Qué está pasando acá? Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Agarrar y decir, Newton y Leibniz desarrollaron juntos, ¿cómo lo desarrollaron al mismo tiempo? ¿Es verdad que a Newton le cayó la manzana en la cabeza y dijo, estas son mis leyes? ¿Qué personas fueron las que estuvieron involucradas en desarrollos que usamos hoy todos los días y no lo sabemos? Esas son las cosas que para mí despiertan el interés y tienen el plus de traerlo a lo humano. ¿Quiénes hicieron esto? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué dificultades se encontraron? ¿Cómo las superaron? Valeria tiene libros publicados en la colección Ciencia que Ladra, la del siglo XXI. Hay uno que es el de la lupa, que es muy divertido. Y después en Twitter vas contando cosas como tipo
cosas hermosas. Decime algo más lindo que un viernes a la tarde. Sí. Creo que, no sé si ya es un hashtag. No, tenemos que pensarlo porque Sí. es muy largo para hashtag. Es un poco largo, pero esa idea termina contando muchas historias. Entonces, todo el tiempo estás tratando de conmover. Digo, tu trabajo de divulgadora de la ciencia, además de tu trabajo científico, pero tu trabajo de divulgadora de la ciencia, me parece que lo que intenta es, sobre todo, traer a la gente a la ciencia, traer a la gente a contarle una historia. Bueno, esa es para mí la clave. El proyecto que yo tengo, que se llama Contemos Historias, y que ahora es un podcast y que lo hacemos con un montón de gente entusiasta de contar historias, tiene eso, tiene el agarrar ese proceso y contarlo con los protagonistas y las protagonistas y ver qué fue lo que pasó. Decime algo más lindo que Viernes a la tarde, por ejemplo. Son pequeños datos curiosos que son muy lindos y que es para contar. Por ejemplo, hoy es 4 de mayo. Hoy es May the 4th. Es el día de Star Wars, porque es Allá May tenemos, the 4th. no sé si viste que en una de Darth las Vader. estaciones está Darth Vader. Se Bueno. explica el sistema solar a partir de Darth Vader allá. Hay un montón de cosas para contar con Star Wars y en particular Mimas, que es un satélite de Saturno, es igual a la Estrella de la Muerte. Igual. Entonces, ¿por qué no poner eso? Es un dato, es algo puntual que puede despertar más interés por otras cosas, pero es lindo para contar. En eso viene, decime algo más lindo que un viernes a la tarde. Bueno, algo más lindo, Mimas, el satélite de Saturno, es igual a la Estrella de la Muerte. Yo me voy a acordar toda la vida de las nutrias bebés que se abrazan para no perderse en el agua. Las nutrias bebés se agarran de la mano, las nutrias se duermen agarradas de la mano para no separarse en el agua. Después hacen unas cosas espantosas para nosotros en la naturaleza, pero no importa. Y después está decime algo más triste que domingo a la noche. Esa es la otra, que también ahí es para ver qué cosas, por ejemplo, los elefantes no pueden saltar. Es re triste. Es re triste, los elefantes no pueden saltar. Ahí tenemos. Es un dato, es curioso. No es una historia en sí misma, pero es una chispita ahí como para levantar un poquito de curiosidad. Y después ya hay hilos más complejos con historias de la ciencia, que no son solamente el hecho en sí, sino todo lo que lo rodea y cómo se llegó a eso y cómo está relacionado con otras cosas que pasaban en ese momento. Por ejemplo, hay una historia muy interesante de cómo se desarrolló la síntesis de amoníaco a partir del nitrógeno del aire. Y eso está relacionado con la Primera Guerra Mundial, está relacionado con la superpoblación mundial y cómo nos hacían falta fertilizantes, está relacionado con que un mismo científico que ganó un premio Nobel también fue declarado criminal de guerra. Todo junto está en esa historia. Entonces es un lugar hermoso para empezar a contarlo y para desmitificar la idea del científico como una eminencia separada del resto de la Su humanidad. torre de marfil. Claro, hay que sacar ese bronce, porque no es así, porque los investigadores y las investigadoras somos seres humanos que nos gusta la milanesa con puré. Y está bueno contar eso. Es parte de, y a veces lo perdemos en el cuento de, no, miren, Einstein fue un científico brillante y usaba pantuflas peludas, por ejemplo, y le encantaba, y tocaba el violín y la trataba muy mal a la primera mujer, Mileva Maric, muy mal, era muy machista. Bueno, es todo parte del mismo ser humano. ¿Por qué la ciencia, por qué los hechos que encontrás o que contás en la ciencia nos conmueven tanto a grandes y chicos? Más de una vez me encuentro con mi hijo mirando él, decime algo más lindo que un viernes a la tarde, y los dos nos quedamos pegados a estos hechos o lo que se cuenta en el podcast, y nosotros estamos como escuchando, interesados. ¿Por qué la ciencia es algo tan conmovedor y no tiene edad? ¿Por qué? Para mí es fascinante. Tiene un poco de magia. O sea, mi primer acercamiento a la ciencia tuvo que ver con la magia y con esto de decir, no termino de entender muy bien qué es lo que está pasando. Tengo más preguntas que respuestas y está buenísimo. Tiene que ver también con eso, con permitirse dudar y con permitirse hacer preguntas y saber que no siempre vamos a conocer la respuesta. Y también está genial que pase eso. Entonces genera una mezcla, me parece, de incertidumbre y de, no tenía ni idea de esto. Y ahora sé un poquito más, pero también me doy cuenta al mismo tiempo que hay un montón de otras cosas que no sé. Entonces me puedo hacer un montón de preguntas nuevas. Y la ciencia, me parece también que lo que tiene la ciencia es algo muy interesante de capacidad de predecir. O sea, yo puedo, si conozco las leyes de Newton, hacer una determinada predicción, pero también hay toda una parte que tiene que ver con que no puedo predecir lo que va a pasar, que es el azar.
¿Y qué pasa si no puedo controlar todos esos factores? ¿Hay algo de azar intrínseco, propio de la naturaleza de la materia? Sí, es genial. No podemos medir al mismo tiempo la posición y lo que sería el momento, digamos que es la velocidad de una partícula. No lo podemos saber. Es una duda que no podemos resolverlo. Es intrínseco. Bueno, vivamos con esa duda. Está buenísimo abrazar esa duda. Estuvieron aquí en el auditorio, venimos con charlas desde el martes pasado, desde las jornadas profesionales, y en el auditorio pasaron, por ejemplo, Nora Barr, hablando de los límites de la ciencia, aquellas 10 preguntas que la ciencia todavía no puede contestar, así se llama el libro que sacó por Paidós, y es muy interesante ver cómo el límite de la ciencia roza la filosofía, qué es el tiempo, qué es el ser, qué es la vida. También estuvo aquí Cristian Palacios, que hablaba sobre Fuerza Atómica, esa obra de teatro en donde ponía a diferentes superhéroes de la ciencia a pelear entre sí, la física cuántica contra la física mecánica, las vacunas contra las enfermedades. Estás vos y cada una de tus respuestas yo voy como mirando de perfil, así con el rabillo del ojo, y veo cómo, mira, ahora hay chicos que se sentaron acá, gente que viene caminando y que se queda pegada escuchando. Porque la ciencia es algo que nos encanta, pero en la escuela no la podemos ni tragar. Lo que pasa es que me parece, es muy general decir que nos encanta, pero en la escuela la perdemos. En realidad, jardín, primaria, hay un interés muy fuerte por la ciencia y por hacernos preguntas. Lo que pasa es que siempre desde la escuela, yo trabajo mucho en escuelas y sobre todo en escuela primaria, que es mi campo de investigación. Yo trabajo en didáctica de las ciencias naturales en escuela primaria. Y una de las cosas que pasa es que perdemos... yo creo que perdemos eventualmente las ganas de hacer preguntas, porque nos da vergüenza, porque si hacemos una pregunta y el resto piensa que es una pregunta tonta, nos vamos a sentir mal, porque a veces frente a las preguntas, bueno, no, ahora no, y seguimos. Entonces, en ese perder de hacer preguntas, terminamos encasillándonos en, bueno, es lo que nos enseñan en química, lo que nos enseñan en física, lo que nos enseñan en biología, cuando en realidad es algo que podemos estar todo el tiempo palpando. Con estas preguntas, vos caminando por la calle y de repente corre el viento. ¿Qué es el viento? ¿Y de dónde vino? Porque yo sé que si pongo un ventilador, mueve el aire y me llega vientito. ¿Que hay un ventilador gigante en algún lado moviendo el aire? No, ¿y entonces de dónde viene? Y eso puede dar lugar a empezar a hacerse un montón de preguntas que no, de vuelta, no necesariamente tenemos que tener la respuesta. Podemos no tenerla en el momento, podemos no tenerla más adelante, podemos no saberla, puede no saberla la comunidad científica, digamos. Y está igual bueno hacer esas preguntas. Está bueno preguntarse todo el tiempo sobre el mundo que nos rodea. La ciencia un poco es eso, ¿no? Es nosotros los seres humanos tratando de entender de qué va esto que nos rodea. Y no hay que perder esas ganas de hacerse las preguntas. Y a veces un poco lo que termina pasando es que quedamos encasillados y esto es lo que me tengo que aprender y para mí no tiene nada que ver con lo que me pasa afuera. Entonces, bueno, me lo aprendo, lo digo ahora y después ya está. Hablas de esto y pienso que también estuvo aquí Melina Furman hablando de cómo criar, cómo educar a chicos curiosos. Sí. Y de nuevo, el centro del tema es la pregunta. Sí. Es que es la pregunta, porque es lo que te lleva a querer saber un poco más, es lo que te lleva a investigar, incluso con cosas muy, muy, muy cotidianas. O sea, yo tengo, mi nene más grande tiene 7, ahora cumple 8. Y el otro día pasó que tocó algo, una bandeja sobre la mesa y me dice, esto está frío. Y entonces, uno simplemente ahí puede decir, no, bueno, es que es de metal. O puede agarrar y decir, ¿cómo que está frío? Pero a ver, toquemos otra cosa, ¿esto está igual? No, pero si están los dos sobre la mesa, ¿cómo puede ser que esto esté frío y esto no? A ver, pensemos, ¿qué será? ¿Será la forma del objeto? Bueno, busquemos un montón de objetos de forma parecida. A ver, ¿qué pasa? No, la forma no te dijo, no. Mamá, dale, por favor, ¿no? ¿Se engancha? Se reengancha. ¡Wow! Se reengancha porque también es parte del juego. No hace falta que hagamos, no vamos a hacer un paper sobre pero no importa, es jugar un poquito, tirarle la pregunta. ¿Y qué te parece que puede ser? Hasta que en un momento nos dimos cuenta que eran todas cosas de metal las que tenían eso. Ok, ese fue un primer paso. Después eventualmente podremos hablar sobre por qué sentimos más frías las cosas. Pero es, aunque sea, tirar la pregunta. ¿Y qué pasaría si? ¿Alguna vez pensaste sí? ¿Dónde? Y eso me parece que es lo que termina abriendo el camino hacia no perder la capacidad de hacerse preguntas. Es dar la posibilidad de que la pregunta surja
Y también darse la posibilidad de decir, no tengo ni idea. No tengo ni idea, ¿eh? El otro día, justamente, mi nene me preguntó, ¿podrían volar los pájaros si no hubiera aire? Si no hubiera gravedad de la Tierra. No tengo idea. No tengo idea ni cómo empezar a pensarlo. Porque ¿qué pasaría si no hubiera gravedad? Bueno, podemos saber, si no hubiera gravedad, no tendríamos atmósfera, entonces no estaría el aire. Porque él me decía, los pajaritos se irían, no habría nada que los tire para acá. No sé, pero podemos pensarlo y puede quedar ahí y eventualmente algún día quizás podamos responderla o me encuentre con alguien que sabe del tema. Está bien que pase eso, no hay que tenerle miedo al no tengo idea, no lo sé, vamos a buscarlo, o hacer la pregunta que otra persona puede pensar que es ridícula. Hay que perder ese miedo. Estuve hace muy pocos días, hace un par de semanas en realidad, en Chile, en un festival de ciencias que se llama Puerto de Idea, y un científico francés, divulgador de la ciencia, que tenía un nombre muy difícil, por eso nunca me voy a acordar el nombre de él, explicaba sobre la física en Star Wars. Y mostraba, por ejemplo, los cuántos, no sé, gigawatts tendrían que tener de potencia las manos de Palpatine para atacar a Luke. O Liam Neeson, que con su espada láser quema una puerta de metal, de acero, tipo las de las bóvedas de los tesoros. O sea, qué grado de energía debería tener. Y lo que hacía era, partía de una pregunta muy simple, realmente partía de una pregunta muy simple. Esa pregunta muy simple la descomponía en una fórmula matemática de la que ninguno de nosotros podíamos tener certezas, y luego demostraba, siguiendo esa fórmula matemática, cómo deberíamos pensar, ya no recordar la fórmula matemática, sino cómo deberíamos pensar para poder interpretar si, por ejemplo, Liam Neeson podría haber quemado esa puerta de acero o no. De hecho, dice que no, porque la fuerza que tendría era una fuerza de una central nuclear, no podría tenerlo ahí, y además se hubiera incinerado las propias manos. Eso también habla del conocimiento perdurable, ¿no? La fórmula matemática, que es algo que es como muy, muy específico, por ahí eso no te cambia la vida, pero la otra idea de pensar en forma científica, ya sí. Bueno, la matemática es un lenguaje maravilloso que nos sirve para hacer un montón de cosas y es muy importante tenerlo. Algo que lo que vos mencionás tiene que ver con un pensamiento crítico. Ni siquiera un pensamiento científico yo lo llamaría, o sea, no lo achacaría a la ciencia, sino un pensamiento crítico, a leer algo y hacerle preguntas a eso que estás leyendo. O sea, la idea de hacerle preguntas al texto debería ser algo muy potente en general, que nosotros tendríamos que hacernos. Es como, leo esto y ¿qué preguntas me surgen de acá? Porque es importante poder tener esa crítica esa mirada crítica sobre lo que estamos leyendo, y vale para todas las áreas. A mí me pasa que por ahí yo entiendo un poco más en el área de ciencias, entonces puedo leer una noticia en el diario y decir, acá hay algo, o sea, acá me está faltando mucha información. O esto que están poniendo en el título claramente no es lo que dice el artículo. Pero no me pasa en otras áreas, porque no sé de economía. Entonces, lo que sí me doy cuenta es que si me pasa en ciencia, porque conozco un poco más, seguramente hay un montón de noticias que yo estoy leyendo de economía y la información que estoy leyendo me falta, no me alcanza. Muchas veces no debe ser fiel a lo que realmente estaba diciendo el artículo o la persona. Entonces, mantener ese sano escepticismo es importante. Y es también parte de la tarea de la ciencia, hacerse esas preguntas. Y tiene mucho que ver con cómo cambian, a qué llamamos una teoría y cómo van cambiando los paradigmas. Si uno tiene una hipótesis, y esa hipótesis y tiene un montón de evidencia de experimentos. Y con esa evidencia de los experimentos se construye una teoría. Y de repente aparece un resultado que contradice esa teoría. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Esa es una parte importante. ¿Qué hacemos con ese resultado? ¿Lo metemos abajo de la alfombra? No deberíamos. ¿Qué hacemos? ¿Tratamos de encajarlo en la teoría? Y muchas veces se hace eso. Muchas veces se emparchan teorías. En química hay un montón de ejemplos de teorías emparchadas que, bueno, más o menos le ponemos acá algo y funciona. Bueno, es que hay una teoría central, un núcleo central y un cinturón protector. Eso pasa. Y a veces hay que tirar de esa teoría a la basura. Y hay que cambiar el paradigma. Y es lo que pasó, por ejemplo, con Copérnico y Galileo y Newton, que empezaron a hablar de la teoría heliocéntrica en vez del geocentrismo. No es una idea nueva de Copérnico, de Galileo y de Newton, porque es algo que ya había surgido en los antiguos griegos,
pero cambió la manera de pensar y fue el comienzo de la revolución científica. Entonces, si uno se para y dice, no, pero si yo veo que el Sol se mueve, o sea, ¿por qué pensaría que la Tierra es la que está girando alrededor del Sol? No tengo evidencia concreta en mi día a día. Bueno, pero tengo un montón de cosas que puedo medir y con las que puedo experimentar que me muestran que sí, que efectivamente es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Entonces, cómo eso se va construyendo a lo largo de los siglos, en este caso, es importante conocer, porque si no, llegamos al día de hoy donde tenemos un montón de gente diciendo, pero la Tierra es plana, porque mirá, no le veo la curva. Entonces, bueno, pensemos cómo fue ese proceso de construcción del conocimiento, qué ideas se fueron cocinando a lo largo de los siglos, cómo fuimos mostrando que teníamos evidencia a favor de esas ideas, por qué el modelo de Tierra plana no funciona. ¿Qué es lo que destroza al modelo de Tierra plana? Por ejemplo, que las estrellas giren para un lado en un hemisferio y para el otro en el otro. El modelo de Tierra plana no puede explicar eso. Y es algo facilísimo de poner en evidencia, porque si vos tenés un amigo o una amiga que vive en la otra punta del mundo y le decís que saque una foto de cómo giran las estrellas con el obturador abierto, vos en este hemisferio las mirás girar para un lado y esa persona en el otro hemisferio las mira girar para el otro. El modelo de Tierra plana no puede explicar eso. Ese modelo no nos sirve. Entonces, el modelo de Tierra geoide esférica sí lo puede explicar. Ok, funciona. ¿Qué otras evidencias tenemos? Y tenemos esta. Ok, es bien robusto. Tenemos fotos desde el espacio, tenemos un montón de cosas. Entonces, se sostiene. Vamos con eso. Y así funciona en realidad en cada teoría que se va gestando. Las teorías son cuerpos robustos de evidencia. No es como lo usamos en la cotidianidad. Yo tengo la teoría de que es distinto. Teoría en el campo de ciencia no es lo mismo que en la cotidianidad. Y también es importante, eso tiene que ver con el lenguaje. Entonces, también tiene que ver con cómo miramos críticamente lo que leemos. Valeria, es un placer hablar con vos. Además, no sé si ustedes se dan cuenta que cada una de las respuestas tira 25 definiciones. Nuestras entrevistas duran media hora, que es el formato típico de feria, para que la gente mire, se quede, se enganche y después vaya corriendo a comprar el libro, entre en Baja Libros y lo descargue. Digo, que haya como esa posibilidad de movimiento, pero te vamos a invitar a volver a hablar sobre ciencia y sobre divulgación. La última pregunta que te hago para agradecerte notablemente que hayas pasado por nuestro auditorio es: ¿cómo que ibas a vender pollos? Está muy bien. Yo eso lo uso mucho para contar esta idea de que cuando yo era chica no tenía re claro que quería dedicarme a hacer investigación. Para nada. A mí a los 7 años me preguntaron qué quería hacer y yo dije que quería cortar y vender pollo. Quería ser pollera. Era eso. No, ni cerca de la ciencia estaba. Y después, en el transcurso de la escuela secundaria, tuve una profesora de química que tenía esto de tirar preguntas. Y tiraba preguntas que no necesariamente resolvía. Preguntas sobre, a ver, vimos el modelo de átomo de tal, ¿y por qué esto falló? ¿Qué pasó acá que no funcionó este modelo? Y quedaba colgado. Y a mí eso me encantó y descubrí que había un mundo fascinante en la química. Y después me fui metiendo cada vez más. Y trabajé mucho tiempo en el laboratorio. Yo hice mi doctorado, mi postdoctorado y después entré a carrera de CONICET en el laboratorio de química mezclando, la típica imagen de mezclar cositas en un laboratorio. Y cuando estaba haciendo el doctorado me di cuenta que también me gustaba contar, que no me alcanzaba con hacerlo, que quería contarle al resto. Carl Sagan tiene una frase muy hermosa que dice que cuando estás enamorado de alguien se lo querés contar a todo el mundo. Y yo decía, yo estoy enamorada de la ciencia, entonces quiero contársela a todo el mundo. Y me pasaba un poco eso y empecé a contar y me di cuenta que el contar historias de ciencia me daba una posibilidad extra que no me la daba el laboratorio, que era poder meterme en vidas y en historias de áreas que se escapaban un poco de lo que yo investigaba. Y entonces podía irme un poquito más allá y aprender sobre cosas que no iba a aprender sino. Y eso era fascinante. Y ahí empecé a contar historias. Entonces fue un poco conjugar el amor por la investigación científica, pero también el amor porque te cuenten un lindo cuento. Es re lindo que te cuenten cuentos. Entonces, ¿por qué no vamos a contar cuentos sobre historias de la ciencia? Valeria, es un encanto escucharte, está buenísimo y la verdad esa idea de quitarlo del bronce, como dijiste antes, de sacarle esa pátina de la monumentalidad de la ciencia es muy revolucionaria y es algo muy valioso que compartís vos con Diego Golombek, con Nora Barr, con Federico Cuxo,
con cada uno de los científicos que han pasado por aquí. Hemos tenido gente del Balseiro, vino Melina Furman, todos están trabajando, y me parece que es algo muy novedoso, que están trabajando todos en la idea de cómo la ciencia la tenemos cada vez más cerca, ¿no? Y no cada vez más lejos en una torre de marfil. Te agradezco muchísimo que hayas pasado por el auditorio de TICMAS. Ha sido un placer conocerte y hablar con vos. No, muchas gracias por invitarme. Gracias. Si quieren leer historias, me pueden seguir en Twitter. En Twitter es @valearvejita. Habría que después preguntar como por la qué, legumbre. No, @valearvejita es mi alter ego. Así que ahí me pueden encontrar en Instagram también y leen historias con el hashtag Contemos Historias. Hay un montón de historias sobre la ciencia y sus protagonistas. Gracias.